Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. Como es costumbre, estamos con Rodolfo Reina de Observatorio Legal. Hola Rodolfo, ¿qué tal? Buenas, David, y saludos a todos los amigos de Epicentro. Bueno, Rodolfo, en esta ocasión vamos a conversar sobre la captura de la Junta Nacional de Justicia desde el Congreso, ¿no? Y además el papel que está teniendo el defensor del pueblo en este tema, que ya parece más que defensor del pueblo, defensor del Congreso, ¿no? Entonces, tras la salida de Aldo Vázquez e Inés Tello de la Junta, ¿no? Después de este fallo del Tribunal Constitucional, los tres suplentes que quedaban han declinado integrar la Junta Nacional de Justicia, lo que la ha dejado sin quórum para ver, por ejemplo, el caso de Patricia Benavides, quien está suspendida temporalmente, pero también otros temas como la ratificación de los titulares de los organismos electorales, específicamente OMPE y RENIEC. Ahora, en todo este contexto, el defensor del pueblo presentó un proyecto de ley al Congreso que fue además tramitado con una celeridad inusitada, ¿no? Entonces, él propone que los postulantes a la Junta Nacional de Justicia que no obtuvieron el puntaje necesario para llegar siquiera a ser suplentes, ahora suban en el cuadro de méritos y puedan ser miembros titulares de la Junta, para así completar este quórum que falta, y lo que demuestra más bien la desesperación de este sector del Congreso por tener a la Junta completa y que pueda actuar según sus intereses, porque hemos visto además que el operativo Valkyria, los operativos Valkyria han revelado una serie de arreglos y negociaciones entre la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y precisamente congresistas para, por ejemplo, elegir al defensor del pueblo, quien es quien ahora presenta este proyecto de ley para beneficiar al Congreso de la República. ¿Cuál es tu opinión, primero en términos generales, sobre este proyecto de ley en esta coyuntura? Bueno, sin duda, este proyecto de ley es, es una muestra más, un ejemplo más de una confrontación política que existe por tener el control de los órganos del sistema de justicia, ¿no? Yo creo que hay toda una teoría conspirativa creada por un sector mayoritario del Parlamento que sostiene que existe una suerte de enemigos denominados caviares que tienen como intención controlar al sistema de justicia y ellos en aras de defender la institucionalidad supuestamente están haciendo una serie de acciones a efectos de controlar el sistema de justicia, ¿no? Ujú. Muchas veces yo creo que muchas veces el accionar político crea enemigos imaginarios para justificar determinada Exactamente. accionar. Se usa como Pero pretexto, ¿no? Esto de los cavieres, se usa, uy, los cavieres quieren controlarlo, mejor vamos a controlarla nosotros, ¿no? creo que el grupo político, el sector político llamado popularmente caviares, es un sector político en, en retroceso, en debilitamiento. Creo que un ejemplo es la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, ¿no? Que ahora está comprometida en graves actos de corrupción. Yo creo que ese fue el golpe político para ese sector político, ¿no? Un golpe político muy fuerte para ese sector político. Pero sin perjuicio de esto, creo que lo que está en el fondo de toda esta lucha y estas teorías conspirativas es la permanencia o no de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en su cargo, ¿no? Hay un sector, obviamente, mayoritario en el Parlamento que está buscando a todas costas y a través de una serie de recursos legales el poder regresar a la ex fiscal de la Nación al cargo de fiscal de la Nación. E inclusive ella misma en sus presentaciones públicas ha anunciado eso, ¿no es cierto? Que ella va a retornar a la Fiscalía de la Nación. Entonces, eso responde pues también a un conjunto de intereses políticos afines que están enquistados en la mayoría parlamentaria. Y eso está trayendo pues una situación de caos en el sistema de justicia y en el mismo sistema político, ¿no? Inestabilidad que ya nos está pasando la factura en términos económicos. No olvidemos que recientemente se han difundido informes de las agencias de las centrales de riesgo internacional que dan cuenta que justamente una de las causas de, la, de las calificaciones no en positivo de la economía peruana es justamente esta inestabilidad política que se explica mucho en gran medida también por la inestabilidad del sistema de justicia, porque vemos un enfrentamiento entre el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, el Congreso de la República, el Tribunal Constitucional, etcétera. Ujú. Ahora, la crisis en el Ministerio Público, esta crisis, digamos, es la más reciente, pero no es la única, ¿no? Podríamos remontarnos al caso de Blanca Nélida Colán como
fiscal de la Nación, por ejemplo, y posteriormente el caso de Carlos Ramos Heredia y ahora Patricia Benavides, fiscales de la Nación muy cuestionados en sus momentos. Claro, sí, en efecto, la crisis del Ministerio Público ya viene de larga data, ¿no? Efectivamente, en los 90, en la época del Fujimorismo y el rol que tuvo los servicios de inteligencia en perturbar o alterar o corromper el poder político, también llegó esos actos de corrupción al sistema de justicia. Y uno de ellos era fundamentalmente la fiscal de la Nación, Blancanelli de Acolán, ¿no? Y también en el Poder Judicial también hubieron muchos magistrados procesados penalmente, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una evidencia de ese afán de tener el control político del Ministerio Público como un órgano del sistema de justicia y también en el Poder Judicial, recordemos las comisiones interventoras y, y el efecto negativo que tuvo para el país, ¿no? Y para la institucionalidad democrática, ¿no? Pero también la Junta Nacional de Justicia también tiene un antecedente de crisis, ¿no? Con el tema de los cuellos blancos y el El Consejo involucramiento Nacional, cuando del era el Consejo Consejo Nacional Nacional de la de Magistratura. Magistratura, claro, el involucramiento de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura en actos de corrupción, ¿no? Y que ahora la Junta Nacional de Justicia tampoco está exento. Recordemos que también ha tenido que renunciar un integrante de la Junta Nacional de Justicia, el doctor José Ávila, justamente por estar aparentemente comprometido en actos irregulares. Y también hay un señalamiento, una imputación grave al doctor Guillermo Tomberry. Entonces tampoco esta Junta Nacional de Justicia está exenta de serios cuestionamientos, ¿no? Y Ujú, obviamente la Fiscalía de la Nación actualmente con la investigación fiscal y la investigación administrativa que se le sigue a la doctora Patricia Benavides, ¿no? ujú. Ahora, Por otro lado, el sigue, sigue. Congreso, que también tiene un interés manifiesto seguramente en lo que pase en el sistema de justicia, porque tenemos más de 40 congresistas investigados, tenemos a expresidentes de la República, dirigentes políticos, altos funcionarios vinculados a los partidos políticos que se encuentran algunos procesados penalmente, ¿no? Por delitos graves y vinculados a actos de corrupción. Entonces vemos que la clase política también tiene un interés subalterno o un interés claro en ver en lo que pasa en el sistema de justicia y de pronto tener la tentación de ejercer un control sobre la misma, ¿no? Ujú. Ahora, digamos, todo lo que ha pasado con respecto a la Junta Nacional de Justicia revela una suerte de alianza o contubernio entre el Congreso, el Tribunal Constitucional y ahora el Defensor del Pueblo que también ha entrado a jugar. Además, en un contexto en el que se ha revelado, por ejemplo, que hay un aspirante a colaborador eficaz, no, un testigo protegido que ha dicho que Patricia Benavides captó al presidente del Tribunal Constitucional para que fallara a su favor justamente en estos temas que tienen que ver con la Junta Nacional de Justicia. Y al mismo tiempo, el operativo Valkyria, el inicial, una de las hipótesis que tiene la Fiscalía es que Patricia Benavides, una de las cosas que negociaba con los congresistas a cambio de ofrecerles impunidad, fue que votaran para elegir al actual defensor del pueblo, que es quien ahora presenta este proyecto de ley como un salvavidas para, digamos, inclinar la balanza a favor del Congreso en la Junta Nacional de Justicia. Entonces, yo te quiero preguntar por el tema del quórum de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Porque se viene, o sea, digamos, hay una sanción inminente a la ex fiscal Patricia Benavides, que simplemente está ya para que pase a votación. Me parece que falta que se entreviste a la hermana, ¿no? Eso quedó en suspenso. Pero digamos que está en el tramo final, pero con 5 integrantes, ¿se podría sancionar a la ex fiscal Patricia Benavides? Creo que, como en todo en el derecho, nada está dicho, ¿no? Siempre hay diferentes Interpretaciones. formas de interpretaciones, interpretaciones inclusive que pueden resultar verosímiles o que pueden tener una legitimidad dependiendo del interés que uno defiende. Eso es natural y es parte del quehacer normal. O sea, los abogados, las autoridades administrativas y interpretan las normas. E inclusive la única interpretación vinculante es fundamentalmente la de los órganos jurisdiccionales y en materia constitucional, obviamente el Tribunal Constitucional, porque son las interpretaciones técnicas. Y en este contexto hay dos interpretaciones que se están dando sobre el tema del quórum. En principio, existen dos procesos disciplinarios en curso en contra de la doctora Patricia Benavides. Uno de ellos, que ya es de conocimiento público, inclusive ha
ya ha merecido un informe final Que de la recomienda su destitución, ¿no? que recomienda su institución y inclusive han hecho el uso de la palabra, ¿no? Ujú. Inclusive también hace unos días han sustentado su pedido de reconsideración, ¿no es cierto? Respecto a ese procedimiento, efectivamente, el quórum para seguir los procesos disciplinarios es de 5, eso no queda duda, el quórum. El otro tema es la mayoría que se requiere para poder destituir a la fiscal de la Nación, a la ex fiscal de la Nación, Ujú. en su condición de fiscal suprema. Eh, o si la interpretación que está siguiendo la Junta Nacional de Justicia, que ha sido expresada por su presidente también hace algunos días, es que se requiere mayoría simple, como bien dice la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. La Entonces ley sí tendría orgánica, quórum. claro, o sea, el quórum se cumpliría con 5 y para tomar acuerdos se requiere mayoría simple de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que en este caso serían 5, ¿no es cierto? Entonces, aquí no habría mayor inconveniente porque requeriría una mayoría simple, y así lo dice la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Dice como una regla general que los acuerdos que se adopten son por mayoría simple, salvo disposición contraria de la ley. En este caso, ni la ley ni el reglamento específico que regula el proceso sancionador de los fiscales y jueces establece una mayoría calificada para tomar la decisión de destitución. Esa es la interpretación que se está haciendo por parte de la Junta Nacional de Justicia, en el sentido que requiere por mayoría simple, puesto que no existe una disposición en contraria ni en la ley, ni en los procedimientos administrativos, ni en los Claro. reglamentos de procedimientos administrativos internos que establezca una votación Claro, calificada de dos además, tercios. además Inés Tello, al ser la ponente, no iba a votar de todas maneras. O sea, iban a votar 6, pero ahora quedan 5, entonces no habría mucha diferencia, ¿no? Así es. El quórum sí exige que sea 5 y ya se Ujú. cumplió. El tema es la adopción de la decisión. Ahora, de parte de la defensa técnica, que también es legítimo tener su punto de vista, ellos interpretan que también se requiere una votación calificada de 2 tercios. Y eso lo hacen en función a que, por ejemplo, para el nombramiento de jueces y fiscales se requiere la votación de 2 tercios. Entonces ellos dicen, si para nombrar se requiere 2 tercios, para destituirlos también debería requerir igual número de votación. E inclusive las ratificaciones de los magistrados del Ministerio Público y el Poder Judicial también se requieren 2 tercios, que también es una forma de separar del cargo. Es una interpretación válida, pero debemos también ubicarnos en lo siguiente. En primer lugar, como mencioné inicialmente, la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia dice que la regla es mayoría simple, salvo una disposición en contrario. Entonces, si nosotros vamos a la parte pertinente de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia respecto a los procesos sancionadores y respecto al procedimiento administrativo aprobado en sus reglamentos, no hay una disposición en contraria a esa regla general de la mayoría simple, lo cual apuntaría sin duda a que solamente se requeriría la mayoría simple para votar. Obviamente, esta interpretación, por otro lado, que hace la defensa técnica de la doctora Benavides, sin duda va a motivar que luego de aprobada la destitución, eventual destitución, si así lo considera la Junta Nacional de Justicia, esto va a ser materia de controversia en sede judicial, lo más probable, ¿no? Ujú. Pero hay otro tema y que también ha sido advertido por el presidente de la Junta Nacional de Justicia, en el sentido que también existe otro proceso sancionador en el cual también está involucrada la doctora Patricia Benavides. Y sin embargo, en ese supuesto, como no hay instructor aún, no podrían tener el quórum necesario para poder continuar con las investigaciones. Entonces, digamos, quedaría una trunca y obviamente todos aquellos donde no tengan instructores aún no podrían continuar el procedimiento, ¿no? Por eso es que lo que se exigía, por un lado, era la celeridad en el pronunciamiento de la Corte Suprema respecto a la medida cautelar otorgada a favor de los dos integrantes
han sido sancionados políticamente por el Parlamento. Ujú. Ahora, Patricia Benavides está suspendida actualmente por 6 meses, pero esa suspensión se vence dentro de pocas semanas. Entonces, ¿qué pasaría si es que no es destituida por la Junta Nacional de Justicia en este plazo? O si, digamos, si es que se vence el plazo y la Junta Nacional de Justicia no la ha destituido. Entonces, esa suspensión de alguna manera se cae y ella podría retornar a la Junta de Fiscales Supremos, y si es así, podría retornar también a la Fiscalía de la Nación, a ser fiscal de la Nación otra vez. Claro, ahí también se va a generar todo un debate, ¿no? Porque de alguna manera la defensa técnica de la Junta Nacional de Justicia está justamente, perdón, de la defensa técnica de la doctora Patricia Benavides está apuntando como estrategia legal legítima el, el impedir que haya un pronunciamiento respecto a la sanción contra la doctora Patricia Benavides Que se para vence que el plazo. justamente, para que se vence el plazo, ¿no? Que vence en junio. Ujú, ¿No es cierto? Y eventualmente no haya la posibilidad de que se prorrogue, porque hay la posibilidad de prorrogarlo 6 meses más. sí. Entonces, esa es la estrategia que está jugando. Ahora, hay un tema discutible y controversial, va a ser que a ella se la está procesando en su condición, en sede administrativa, en su condición de fiscal suprema, ¿no? Porque al último la elección de la fiscal de la Nación es competencia de la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Y que Ujú. alguna decisión tendrán que tomar respecto al retorno como fiscal suprema la doctora Patricia Benavides. Eso va a generar seguramente también todo una controversia, ¿no? Porque puede retornar lo que está fuera de discusión es que si obviamente no hay un pronunciamiento dentro del plazo de suspensión, sea el vigente o el que se prorrogue, sin duda tendrá que retornar como fiscal suprema. Y ya será la Junta de Fiscales Supremos la que decida qué hacer frente a su incorporación, ¿no? Y su retorno definitivo como fiscal de la Nación o no. Ah, Es pero- otro debate, ¿no? ajá. Claro, además sería muy, muy complicado, por llamarlo de alguna manera, que vuelva a ser fiscal de la Nación considerando toda la investigación y todas las evidencias, los testimonios de los aspirantes a colaboradores eficaces, los testigos protegidos, respecto de que ella lideraría o habría liderado, bueno, lideraría, porque dicen que sigue operando esta supuesta organización criminal que ella lideraba en el Ministerio Público para justamente obstruir las investigaciones, que ella vuelva a ser fiscal de la Nación siendo al mismo tiempo sindicada como líder de una organización criminal enquistada en el Ministerio Público. Así es, sin duda, si ella retornara como fiscal de la Nación, obviamente tendría una posición que podría de alguna manera afectar el normal desarrollo de las investigaciones, porque hay un tema de la investigación eh, penal que se le está, la revisión fiscal que se le está haciendo a ella en la Fiscalía Suprema Penal. Entonces sería demasiado riesgoso y podría perturbar el normal desarrollo de una investigación fiscal el que la tengan ella como fiscal de la nación, ¿no es cierto? Porque podría ejercer presión sobre los fiscales que lo investigan, ¿no? E inclusive eventualmente en una Junta de Fiscales Supremas poder remover a la fiscal suprema que está a cargo de la investigación. Entonces yo creo que sería un gran riesgo para la investigación el que ella retornara al cargo de fiscal de la nación, ¿no? Porque eso de alguna manera podría afectar el normal desarrollo de las investigaciones, teniendo la posición de poder que pueda ejercer desde la Fiscalía de la Nación, ¿no? Ujú, Y bueno, en realidad, como hemos podido notar, y inclusive a lo largo de esta entrevista, el tema central es la permanencia o no de la doctora Patricia Benavides en la Fiscalía de la Nación. Y ese tema central es lo que mueve una serie de, de recursos o enfrentamientos legales entre poderes del Estado, organismos judiciales autónomos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que nos llama a la reflexión. Y en el caso último que el Tribunal Constitucional vía una medida cautelar ha dejado en suspenso a su vez otra medida cautelar que había decretado el Poder Judicial, pone de manifiesto esta entrampamiento, este, esta guerra de tronos entre los diferentes poderes y organismos judiciales autónomos, ¿no? Respecto al futuro de la doctora Patricia Benavides, porque de alguna manera, sin duda, la remoción o no de algunos integrantes de la Junta Nacional de Justicia apuntan a dar un impacto
que o frustre o de repente busque una recomposición de la Junta Nacional de Justicia a efectos que tengan de repente un criterio distinto respecto a las supuestas faltas graves que ha cometido la fiscal de la Nación, ¿no? Y Ujú, llama particularmente un poco como el Congreso, que ha jugado un rol protagónico justamente en el hecho de remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia con el claro propósito o, o un propósito que a todas luces resulta lógico de afectar la investigación que se le hacía en sede administrativa al ex fiscal de la Nación, ha recurrido a diferentes maniobras, ¿no? ujú. Primero, tres remociones, ¿no? Que fueron paralizadas por el Poder Judicial, luego una de ellas, y luego también ahora el juicio político, y lo que llama por esa tensión en el afán, en la desesperación de buscar cómo se, se descabeza o se remueve a algunos integrantes de la Junta Nacional de Justicia. No solamente hicieron el juicio político contra estos dos integrantes, sino que adicionalmente ante la medida cautelar ordenada por la justicia constitucional del Poder Judicial, ellos jugaron a la ruleta, porque el Congreso de la República primero planteó una ejecución de sentencia en base a una demanda competencial del año pasado respecto a los actos parlamentarios y el control judicial, y que se fue declarado improcedente. Luego también jugó a la posibilidad que está vigente aún, que es la apelación ante la Corte Suprema por la medida cautelar otorgada en respaldo de los dos integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Y finalmente esta demanda competencial que también cuestiona las facultades que tiene el Poder Judicial para revisar o controlar las sanciones políticas dadas por el Parlamento. Y Ujú. finalmente, en esta última, es que se da una medida cautelar suspendiendo otra medida cautelar dada por el Poder Judicial, ¿no es cierto? Entonces, esta actitud del Parlamento evidencia y pone de manifiesto, independientemente de las razones jurídicas, de la intencionalidad política que tiene el Parlamento de alterar la composición de la Junta Nacional de Justicia para interferir en un proceso administrativo seguido a la ex fiscal de la Nación, porque de repente le resulta más confortable o de parte comparten esa teoría conspirativa que existe un sector político llamado Caviares que busca capturar el Ministerio Público, en fin, pero sin embargo esa sintonía y esa coincidencia obviamente en política no es casualidad, ¿no? Claro, yo creo que la teoría conspirativa de los Cavieres la utilizan para justificar lo que están haciendo, ¿no? Para decir, no, lo hacemos porque hay unas fuerzas oscuras que quieren controlar la Junta Nacional de Justicia y el sistema de justicia, y nosotros vamos a defenderla. ¿Cómo la defendemos? Capturándola nosotros, ¿no? Porque ellos se consideran los representantes del bien, ¿no? Porque lo ponen en términos de buenos contra malos, cuando lo que en realidad quieren es blindar a Patricia Benavides para que ella cumpla con los ofrecimientos que les hizo, de acuerdo a Jaime Villanueva y la investigación que tiene la Fiscalía, de blindarlos a ellos en las investigaciones que tiene la Fiscalía, porque un tercio de los congresistas están investigados y las bancadas que controlan el Congreso tienen una alianza con Patricia Benavides y le van a defender para que ella al final los defienda a ellos. Así que esto va a continuar y probablemente vamos a seguir hablando de este tema más adelante, Rodolfo, porque vienen varias cosas con respecto a la Junta Nacional de Justicia. Muchas gracias por tu participación en la edición de esta semana. Gracias, David, y gracias a los amigos de Epicentro que siempre nos ven. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Alerta Congreso. Chao.